bien, vamos a hablar de economía y es que es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos cuando son consultados sobre los temas que les interesan o que les preocupan, sobre todo después de esta pandemia que se está viviendo todavía y que aún no tiene un final, que aún no podemos ni siquiera cuantificar todas las pérdidas y todas las consecuencias. Así es, Sofi, y bueno, en este nuevo espacio lo que queremos es que la candidata invitada, Jimena Peña, única candidata mujer en estas elecciones de 2021, pueda generar algunas propuestas a partir de los elementos que vamos a compartir de inmediato, y agradecemos a Lorena, por nuestra asistente de producción, por compartirnos esta cajita para la candidata. Por favor, Jimena, abra la cajita. Gracias. Nuevamente llega. Está bonito el formato del programa, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me hizo a sacar? Sin miedo, por favor. Sin miedo, meta la manito. Lo que usted quiera. Muéstrelo, a ver. Muéstrelo ahí a la cámara para que lo vean. Ahí, muy bien. Es un cilindro de gas, ¿no? Que ha sido una discusión también de los últimos tiempos en nuestro país, el tema de los subsidios. ¿Qué piensa Jimena Peña acerca de los subsidios? Yo creo que hay subsidios como por ejemplo el de gas doméstico que deben mantenerse. Las políticas que se dieron durante estos últimos meses en torno a los subsidios, bueno, causaron una serie de rechazos ciudadanos. Yo creo que el país debe mantener los subsidios de tal manera de proteger sobre todo la economía de los más vulnerables del país. No podemos eliminar así nomás los subsidios sin garantizar que nuestra gente más vulnerable no pueda tener un impacto fuerte con esta política que, si bien podría ser entendida, comprendida desde el lado técnico, yo creo que también las decisiones económicas se deben tomar desde la sensibilidad, en este caso como mujer, desde la economía familiar, de esa familia que vive, por ejemplo, en pobreza extrema. Bueno, va a mantener entonces el subsidio para el caso del gas de uso doméstico. Así es. ¿Se podría revisar en el resto de combustibles las condiciones de liberalización de los precios? Tenemos que estar pendientes porque de llegar al gobierno. Perdón, el monto de los subsidios para el caso de los combustibles es muy alto en el caso de Ecuador. Así es. Bueno, en este momento hay una política que todavía no se siente con la dureza que podría sentirse de subir los precios del petróleo. Hay que estar alertas, monitoreando para ver cómo esto afecta el precio de la gasolina, del combustible, y en base a eso buscar mecanismos de respuesta. En relación, por ejemplo, al gas doméstico, yo estoy convencida que tenemos que retomar programas como las cocinas de inducción, que si bien no caminaron con la velocidad que hubiésemos querido, era por lo menos una política que lentamente avanzaba hacia dejar de depender del consumo de este gas que es subsidiado, que es altamente contaminante, y reemplazarlo por energía eléctrica que es amigable con el ambiente y que además es producida en el país. Y bueno, sobre ese tema hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque no entendemos cómo es que se frenó tan a raya en este gobierno ese proyecto que estaba avanzando. ¿Qué más tenemos en esta caja, por favor, candidata? Ahí el cilindro. Si podemos muchas gracias. Seguir revisando los objetos que hemos preparado. Muéstrelo, por favor, a la camarita. Disculpará que era solamente de $1. Está bien. ¿Qué mensaje le remite ese dólar? Bueno, esto me recuerda a mí la economía. Creo que cada dólar que ingresa, en este caso al Estado, al fisco, le cuesta en primer lugar un sudor al contribuyente, ¿no? Es decir, el ciudadano hace un esfuerzo para tributar al Estado y el Estado debe garantizar, el gobierno debe garantizar que este dólar es usado de manera honesta para cubrir aquellos derechos que nuestros ciudadanos aspiran, como son la educación, como son la salud. Créame que la economía, el ahorro, lo aprendí de mi padre. Y pues realmente el haber sido migrante, el haber trabajado durísimo para ganarme cada dólar, me ha enseñado a ahorrar, también el valor del ahorro, la importancia de ahorrar, de prever para el futuro, pero también la importancia de usar el dinero de manera responsable. ¿Qué es lo que va a pasar con la dolarización, Jimena, en caso de que usted llegue a la presidencia? ¿Se va a fortalecer? ¿Eventualmente se podría revisar el sistema monetario de nuestro país? ¿Qué va a pasar con el dólar? Mire, en nuestro país realmente es impensable poder en estas circunstancias salir de la dolarización. Sería totalmente irresponsable. Los ciudadanos confían en el dólar. Internacionalmente también el Ecuador ha generado cierta estabilidad por mantener una moneda como el dólar. Así es que dentro de nuestra administración
trataríamos de proteger la dolarización. ¿Cómo? ¿Con qué mecanismos? Por ejemplo, yo estoy a favor de mantener el impuesto a la salida de divisas. De hecho, con impuesto igual salen importantes cantidades de dólares fuera de la economía. Imagínense si no hubiera ese impuesto. Por supuesto, también tenemos que atraer la inversión extranjera. Algunos dicen hay que hacer una gran reforma, seguridad jurídica. Les comento que ya han habido importantes reformas garantizando seguridad jurídica, incentivos tributarios, y la plata no viene. Los últimos ministros han viajado todo el mundo yendo a buscar inversión y resulta que el dinero no llega. Y lastimosamente no va a llegar mientras no podamos generar estabilidad política. Mientras en este país no se comprenda o no se quiera respetar la democracia y hayan continuos momentos de querer inestabilizar, lastimosamente no vamos a tener esa estabilidad política que es necesaria para atraer esa inversión extranjera y proteger la dolarización. Con las realidades actuales hay que mantener el impuesto a la salida de divisas, también tratar de desmotivar importaciones, porque eso significa salida de dólares también. ¿Salvaguardas nuevamente? Habría que revisar en qué productos. Yo sí estoy de acuerdo con ciertas salvaguardas que son, por ejemplo, en productos que no son de consumo masivo, que no es materia prima y que bien se podría tributar más si es que una persona quiere tomarse un buen vino importado, probablemente tenga cierta condición económica que le permite hacer una contribución más generosa con el Estado. Por favor, revisemos qué otro objeto tenemos en esta caja. Una paleta. ¿Dulce o no dulce esa paleta? Este es media agridulce, salada, sí. Medio amarga esa paleta. No da ganas de chuparse esta paleta. Bueno, es el logo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser la postura, la posición de la candidata en caso de que llegue a la presidencia, Ximena Peña, frente a este crédito tan alto que ha entregado el organismo internacional a Ecuador en estos últimos meses y con las condiciones que ha planteado? Exactamente, sobre todo el tema de los condicionamientos. ¿Se van a cumplir todo lo que ya se ha establecido por el Fondo Monetario Internacional y bueno, otros multilaterales? Bueno, lo que tenemos es una larga lista de condiciones, ¿no? Mejor dicho, de acuerdo a lo que dice, son recomendaciones. Entre comillas. Cuando estemos en el gobierno habrá que ver cuáles de esas recomendaciones son obligatorias. Pero más allá de esto, yo creo que es fundamental que los acuerdos que se firmen deben ser acuerdos que no permitan que todo el peso de las decisiones económicas recaigan sobre los hombros de los que toda la vida sufren los golpes más duros cuando hay decisiones que no son pensadas en la gran mayoría de ecuatorianos. Pero ¿cómo lograr esto? Porque usted lo está mencionando, hay políticas que se piensan en función de las personas que manejan la economía del país. ¿Cuál es el modelo económico que plantea que precisamente pueda ser más democrático quizá? Yo creo que tenemos que tener una presidencia de territorio, Sofía. Lastimosamente, durante los últimos años no hemos tenido una presidencia dialogando con la gente en territorio, articulando con los GATS, hablando con gremios, o probablemente se ha hablado, pero se ha hablado con ciertos sectores económicos que no representan el sentir de los miles de ciudadanos que en este momento no saben si van a comer la semana que viene. Entonces creo que hay que dotarle de esa sensibilidad que solamente un mandatario lo puede sentir cuando siente a su gente, a la que votó. Claro, tenemos un gobierno que tiene un gabinete con un montón de gente que no es de Alianza País, que no pertenece al movimiento y que tiene una visión totalmente opuesta del mundo. Entonces, ¿qué responsabilidad pueden tener ellos si no se deben a un colectivo, a un plan de gobierno, a un electorado que confió en esas decisiones? Entonces, yo creo que para garantizar que las decisiones se tomen de manera equilibrada es fundamental. Sí, hablar con todos. También hay que escuchar a los grandes, pero también hay que pensar en los pequeños, en los medianos, en los ciudadanos, cómo se van a ver afectados, garantizar ciertos derechos que han sido ciertos privilegios, pero a base de lucha, Sofía. Por ejemplo, las exenciones tributarias de los adultos mayores. Yo tengo un padre de 82 años, una madre de 74 años, como habrán miles de ciudadanos que ven a sus padres en una etapa compleja de su vida, donde ya tienen ciertos privilegios, pero son privilegios que debemos garantizar como Estado, porque son nuestros adultos mayores, claro que sí, que ya han trabajado toda su vida. Ximena, solamente para quedar claros, en el caso del Fondo Monetario Internacional, ¿se revisarán esas condiciones que ha puesto el organismo? ¿Se respetará la deuda? ¿Se honrará esa deuda o se declarará eventualmente una moratoria? Mire, nosotros queremos instalar una mesa de transparencia, inicialmente, con académicos y con economistas nacionales e internacionales, de manera urgente revisar
toda la deuda, los diferentes tramos de deuda, revisar los acuerdos y en base a eso decidir con la gente. No con el FMI, no en Washington, no en las 4 paredes de Carondelet, de manera pública, transparentar todo lo que se ha hecho y en base a eso tomar las decisiones con soberanía y garantizando que protegemos a los más débiles del país. Bueno, tema complejo sin duda y estaba nuestra cajita enfocada en temas económicos. ¿Nos queda algo más ahí? ¿Tenemos algún otro objeto? Sí, Está vamos con el último, por favor. ¿Qué tiene ahí? Una canastita. Una canastita con alimentos. ¿Qué tiene esa canasta y qué debería tener? ¿Y cómo garantizar que los ecuatorianos al menos accedan a esa canasta básica? Claro, en medio de desempleo, de reducción de sueldos, de una crisis económica tan profunda. Así es. Por ejemplo, esta canasta, lo que debemos, me recuerda que lo que debemos garantizar es, por ejemplo, el alimento para nuestra familia. Estamos enfrentando una crisis, probablemente una de las más complejas, con una pandemia que todavía no se supera, y creo que es fundamental como presidenta comprometerme a garantizar el alimento para nuestra gente, sobre todo los que están en pobreza extrema, para los que no saben cómo alimentar a su familia. Necesitamos garantizar aquello, por eso la iniciativa de renta básica de emergencia, que aunque para unos sea gasto, para otros es lo mínimo que como Estado podemos hacer para acompañar a los ciudadanos que viven en pobreza extrema. ¿Cuánto destinarán para esa renta básica? Sí, es importante ese detalle. ¿Y de cuánto será esa renta? Mire, nosotros hemos hablado que puede ser de hasta $400, va a depender también del registro de personas que se encuentren en pobreza extrema, de las condiciones, y ahí podremos definir un monto, podría ser de 200 hasta 400, probablemente para que lleguen a más familias, a lo mejor un valor menor a 400, pero definitivamente de hasta 400 va a ser algo temporal. Probablemente iremos revisando 6 meses, viendo cómo avanza, cómo está la situación todavía económica, ha reaccionado no la economía a nuestras propuestas de reactivación, sino a lo mejor otros 6 meses más, pero hay que ir monitoreando. ¿Bajo qué condiciones se entregaría esa canasta o ese bono de emergencia? Bueno, por ejemplo, a familias en pobreza extrema, por ejemplo, jefas de hogar que tienen 3, 4 hijos que no tienen trabajo, y también vincularíamos esta política, por ejemplo, a la obligatoriedad que los niños vayan a la escuela, porque ahora lastimosamente tenemos también un porcentaje de deserción escolar porque nuestros niños no se han registrado en la escuela porque ahora mismo la escuela es virtual y no tienen ni internet ni un computador. Pero estimada Jimena, ¿no fue esa propuesta la que se hizo durante la campaña anterior que precisamente veía esas condiciones para poder entregar estos, que para algunos sectores son subsidios y para otros, bueno, son transferencias monetarias necesarias? Así es, mire Sofía, estas necesidades que probablemente existían antes, ahora existen con mayor contundencia porque estamos enfrentando una pandemia y estamos enfrentando una crisis. La gran diferencia es que ahora la que va a presidir el país será una mujer, con la generosidad del pueblo ecuatoriano sería Jimena Peña, y nos ocuparíamos en efecto de garantizar estas iniciativas que van encaminadas, Sofía, a garantizar dignidad en medio de una pandemia y en el marco de una crisis que no azota solamente al Ecuador, sino al mundo entero. Muchas gracias, Jimena. Gracias por estas respuestas en el tema económico.